¿Mi empresa respeta? El tránsito a la debida diligencia en derechos humanos. Recordemos que en el video 2 sobre Yo me comprometo, abordamos cómo en tu empresa pueden asumir el compromiso por el respeto de los derechos de todos. Dijimos que era a partir de una declaración que adoptaba la empresa y que tenía que constar por escrito, además de ser pública. Una vez que la empresa se compromete, el paso siguiente es implementar la debida diligencia en derechos humanos. El principio 17 de los principios rectores señala que con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de las actividades empresariales que lleve a cabo la organización en torno a los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en derechos humanos. Pero, ¿qué es la debida diligencia en derechos humanos? En principio es un proceso continuo, una manera de que las empresas gestionen en forma proactiva los riesgos reales y potenciales de los efectos adversos a los derechos humanos en los que puedan verse involucradas, solo por el hecho de desarrollar sus actividades empresariales. Tiene como propósito prevenir y mitigar las consecuencias negativas potenciales sobre los derechos de todos y por tanto tendrá que reparar y corregir cualquier consecuencia negativa real que fuera detectada. Si bien ambos procesos son diferentes, se interrelacionan entre sí y es necesaria para que toda empresa sepa y pueda demostrar que está gestionando y respetando los derechos de todos. Tiene las características siguientes. En principio, es un proceso que incide en toda la cadena de valor de la empresa. Por tanto, es continuo y dinámico. Previene problemas futuros. Es también un compromiso que asumen todos en la empresa. Sin duda, una gestión empresarial consecuente con el respeto a los derechos buscará implementar la debida diligencia en derechos humanos. Y desde esta perspectiva, los principios rectores, como para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OSD, a través de su Guía de la OSD de Debida Diligencia para la Conducta Empresarial Responsable, establece que la debida diligencia es un proceso que consta de las siguientes fases que serán explicadas en los próximos 3 videos. En este video abordaremos 2 fases del proceso de la debida diligencia en derechos humanos: la identificación y evaluación de impactos negativos a los derechos humanos y la adopción de medidas para detener, prevenir o remediar. ¿Cómo empiezo? Primero realizo un diagnóstico y evalúo identificando las actividades en que la empresa pudiera estar generando consecuencias negativas a los derechos humanos. Por ejemplo, tienes una empresa que utiliza maquinaria pesada, la cual puede generar riesgos a la vida o a la salud si no se cuentan para la maniobra con personal altamente capacitado. Con las actividades identificadas, realizas un diagnóstico general de la empresa, es decir, un análisis sobre el desarrollo de las actividades empresariales. Finalmente, con el diagnóstico y el análisis, evalúen si las consecuencias negativas a los derechos humanos son reales o potenciales. La evaluación de los riesgos de impactos negativos es el requisito previo para saber cómo vamos a prevenir o mitigar o reparar cualquier consecuencia real que pueda causar o contribuir tu empresa a causar por su desempeño. Existen empresas que cuentan con sistemas de gestión de riesgos que les permiten medir los riesgos asociados y diversas situaciones que pueden impactar a la empresa. En este caso, la evaluación de impactos negativos a los derechos humanos se centrará en el riesgo que la actividad empresarial pueda generar para los derechos humanos de los grupos de interés. El diagnóstico, análisis y evaluación de impactos negativos a los derechos humanos se deberá realizar con relación a los diversos grupos de interés. ¿Y qué significa eso? Que para los fines de este curso queremos conceptualizar
Grupos de interés como cualquier persona que tenga una relación directa o indirectamente con la empresa para el desarrollo de sus actividades empresariales y por tanto también tienen la capacidad de afectarse directa o indirectamente por el desarrollo de la empresa. Los grupos de interés son variados y amplios y pueden ser trabajadores, clientes, socios, vecinos, el Estado, los consumidores, por decir algunos. Identifico y evalúo. ¿Qué consideraciones debo de tener? Existen diversos criterios a considerar para efectos de evaluar las consecuencias negativas a los derechos humanos y cuyos resultados definirán cuáles son los impactos que la empresa pudiera ser susceptible de generar por el simple desarrollo de sus actividades empresariales. ¿Es una consecuencia negativa real o potencial? ¿Será una consecuencia negativa real cuando se produce o está produciendo al momento de realizar el diagnóstico y el análisis? La afectación real importa una vulneración objetiva a los derechos humanos, por lo que requiere acciones concretas para detenerlo. Un ejemplo. La empresa X hace una evaluación de los impactos negativos detectados y confirma que se ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación, porque el proceso de convocatoria de personal incorpora estereotipos de género que hace que la empresa tenga pocas mujeres en su plana administrativa. Por su parte, será una consecuencia negativa potencial cuando existen elementos que pueden configurar la ocurrencia real de una afectación negativa a los derechos humanos. Te muestro un ejemplo al respecto. La empresa Y distribuye productos y cuenta con una flota de camiones que reparten en los mismos y que salen en 4 horarios del día. A media cuadra de la empresa se encuentra ubicada una guardería para niños que coincide su salida al parque con uno de los horarios establecidos para el reparto. Segundo tema, gravedad. Cada consecuencia negativa evaluada debe considerar las circunstancias que concurren y la situación de las personas afectadas. Existen hasta 3 factores a efectos de medir la gravedad. Escala, es decir, cuán perjudicial es el acto, alcance, a cuántas personas afectaría, y cantidad de personas que pueden estar afectadas negativamente. Finalmente, cualidad de irreparable. ¿Se podrá corregir esto? El carácter irreparable de un impacto negativo definirá el nivel de gravedad. Tercera consideración a tener presente, prioridad. En este caso conjugan 2 aspectos. Uno, clasificación por el nivel de impacto negativo y la atención al impacto negativo según el grado de gravedad. Luego de realizar el diagnóstico, procedo a integrar las conclusiones de las evaluaciones de impacto negativo en los procesos internos de la empresa. La integración horizontal permitirá identificar las distintas funciones y procesos internos que intervienen en caso de una afectación o de encontrarse impactos negativos reales o potenciales a los derechos humanos. Es a partir de la integración que la empresa podrá tomar las medidas oportunas, sea detener, prevenir, mitigar o reparar. En suma, la integración en derechos humanos es el proceso mediante el cual, identificado el impacto negativo, real o potencial, se determinará qué trabajadores han estado al frente para dar una respuesta eficaz y que se mantenga en el tiempo. A mayor integración de la perspectiva de respeto de derechos humanos en los procesos internos existentes en la empresa, mayor será su capacidad de respuesta ante situaciones que pudieran presentarse. Para que la integración sea eficaz, en principio, todo trabajador, socio y o proveedor debe hacer suya la frase: en esta empresa se respetan los derechos humanos. La identificación de impactos y su evaluación debe ser clara. Debe haber una continua retroalimentación positiva. Finalmente, como parte del proceso de debida diligencia, identificados los impactos negativos, tomo acción. Claro, identificado y evaluado los impactos negativos, potenciales o reales a los derechos humanos, pues adoptamos medidas.
Cuando las consecuencias negativas son potenciales, pues se deberá prevenir o mitigar. Y la mejor forma de hacerlo es convocando a las áreas operativas que realizan las actividades empresariales identificadas como susceptibles de generar riesgos a los derechos humanos. ¿A efectos de qué? A efectos de mejorar los procesos existentes. Ten presente que tu empresa puede influir positivamente en tus propios proveedores, cambiando patrones de conducta hacia una que se caracterice por respetar los derechos humanos. A cuyo efecto lo que tendrás que hacer en esos casos es capacitarlos, 1, 2, incorporar condiciones en sus relaciones comerciales e incluso formular nuevas cláusulas contractuales para establecer mecanismos de control que eviten, que estos impactos negativos potenciales se puedan producir en un futuro. En el caso de los impactos negativos reales identificados, ellos tienen que ser detenidos y reparados. El objetivo de la reparación es corregir cualquier consecuencia negativa real sobre los derechos humanos que una empresa haya causado o contribuido a causar, de forma tal que tendrán que tomar medidas inmediatas para ponerles fin o prevenirlas. Si el impacto negativo es real y grave, pues existen diferentes medidas a adoptar. Disculpas personales y públicas, compensaciones económicas u otros remedios efectivamente acordados. Cuanto más grave sea la violación a los derechos humanos, la empresa tendrá poco tiempo para implementar medidas que modifiquen conductas. Porque, en principio, ante una afectación real grave identificada, la empresa tendrá que detener el acto que lo genera y reparar. Algunos ejemplos básicos de lo que estamos comentando lo podrás encontrar en el PDF siguiente.